Estimados estudiantes, en esta parte del curso vamos a hablar sobre el Fordismo y el Taylorismo, que fueron dos procesos importantísimos en el desarrollo de la sociedad industrial del siglo XX en los Estados Unidos y en Europa. Aquí tienen la definición de esos dos procesos que cambiaron el mundo industrial por completo. El primero es el Taylorismo y viene de la doctrina y las prácticas de investigación de Frederick Taylor, que se convirtió en uno de los gestores de lo que hoy conocemos como la ingeniería industrial. Y el Taylorismo se conoce como la gerencia científica y el estudio de los movimientos para optimizar la producción, es decir, hacerla más eficiente, para reducir el tiempo que controlaban los trabajadores, sobre todo los trabajadores diestros, en el proceso de producción. El Fordismo es la aplicación de la cadena de montaje, la línea de ensamblaje a la producción de mercancía. Y es que Ford y Taylor se unieron para hacer del proceso de manufactura de los automóviles uno mucho más eficiente. Este es un ejemplo de la cadena de montaje desarrollada por Henry Ford, partiendo de las premisas de Taylor. Antes de eso, los autos se manufacturaban básicamente por artesanos, trabajadores diestros que hacían esos autos en unos salones. Van a ver un video sobre este proceso. Y el proceso duraba varias semanas y lo que salía era un producto que solo los extremadamente ricos podían acceder a él. Este es un ejemplo, ¿verdad?, de trabajadores diestros en otro sector de la economía. Pero una de las cosas que hace Henry Ford, que por cierto era relojero originalmente, es que contrata a Taylor para que Taylor diseñe una mejor manera de sacar a los trabajadores del control de la producción. Es decir, los trabajadores diestros controlaban el proceso de producción. Y además tenía la idea, ¿verdad?, que es una idea que los sociólogos y los ingenieros industriales han estudiado, de que si usted deja a los trabajadores van a controlar ese tiempo y se van a tomar el mayor tiempo en producir una mercancía. Y de lo que se trataba aquí era de los industriales, los capitalistas, junto con los supervisores y los ingenieros, diseñar maneras en las cuales se redujese el tiempo que empleaban buscando herramientas, buscando las piezas, montando las piezas, y que se hiciera un modelo eficiente, un proceso eficiente para producir las mercancías. Y eso fue lo que hicieron. Ahí tienen la dirección del cortometraje, pero yo se las voy a enviar por correo electrónico para que puedan verla. Fíjese usted, antes de Ford y Taylor unir esfuerzos, ensamblar un auto tomaba, primero tomaba semanas, luego ensamblarlo tomaba 12 horas. La línea de ensamblaje los redujo a 6 horas. Las innovaciones de Ford los redujeron a 93 minutos en 1914. En 1899 se producían 2.500 autos en los Estados Unidos. Sobre todo en todos los Estados Unidos. En 1920 se producían 2 millones de autos. ¿Qué quiere decir eso? Que se incrementó la producción. Eso tuvo un impacto industrial extraordinario porque empezó una alta demanda por trabajadores no especializados, por trabajadores no diestros. Ahora no se necesitaba un trabajador que hiciera una pieza, sino trabajadores que montaran piezas y lograran producir vehículos de motor. El proceso se mecanizó, se estandarizó por la cadena de montaje, la línea de montaje, que era básicamente una cadena que llevaba
el chasis de un punto A a un punto B y ahí sucesivamente. Y los trabajadores que tenían las piezas, que tenían las piezas que iban en el auto, también corriendo por cadenas, por conveyors, las iban agarrando y las iban poniendo. Eso lo que trajo fue una producción eficiente y hubo una optimización y un alza en el rendimiento del trabajo. Fíjese usted que este es el momento en que la sociedad industrial empieza realmente a producir en masa. Se reduce el tiempo para producir, se reducen los costos de producción. Eso quiere decir que hay precios más bajos de la mercancía en el mercado, hay una mayor capacidad para extraer ganancias o plusvalía, pero también hay una capacidad mayor para remunerar, para pagar a los trabajadores. De hecho, Henry Ford transforma el mundo del trabajo industrial porque no solamente empieza a reclutar grandes cantidades de trabajadores no diestros, sino que también empieza a pagar la suma de $5 el día, que en los años 20 y en los años 30 era realmente una suma de dinero extraordinariamente alta. Así es que eso tiene un impacto social extraordinario, que es la aplicación del Taylorismo y el Fordismo a todos los órdenes de la vida. La vida industrial cambia. La verdad es que ese proceso trae el trabajo repetitivo y ausente de creatividad, porque está controlado por los ingenieros y los científicos y los gerentes de las plantas. Separa de una vez y para siempre el espacio de vida del espacio de trabajo, pero esa es una consideración, ¿verdad?, que en este curso no vamos a tomar. Pero interesante, empieza a aparecer el tiempo de ocio, el tiempo de uno recrearse, porque solamente el trabajo es en la fábrica, en 8 horas, 10 horas, ¿verdad? Porque también se reduce el tiempo de trabajo en la fábrica. Y como los obreros están ganando mucho más dinero, de hecho, Ford no quería a los grupos de las uniones y los sindicalistas en la planta, tenía su propia policía, su propia guardia para sacar a los revoltosos y a los que estaban tratando de infiltrar las ideas sindicalistas en el proceso de producción. Pero como les pagaba unos sueldos tan altos, un salario bastante alto, ese salario podía ser empleado en consumir electrodomésticos, distintas cosas para su casa, e inclusive desarrolló unos programas de ahorro en la planta, donde los trabajadores ahorraban y con ese ahorro podían comprar efectivamente los autos que producían. Esta es una revolución de consumo, esta es una revolución social, esta es una revolución económica extraordinaria, porque los trabajadores separados del producto de su trabajo ahora podían ganar suficiente como para, en efecto, comprar esa mercancía y sobre todo comprar la mercancía más compleja que la sociedad capitalista industrial podía producir en ese momento, que eran los automóviles. Y usar los automóviles para ir a pasear los fines de semana, porque ahora tenían cierto tiempo de ocio con este nuevo sistema que había provisto el Fordismo y el Taylorismo. Y eso trajo un crecimiento de las ciudades y de los suburbios, que fue una cosa extraordinaria. Empezaron a llegar trabajadores en grandes cantidades, sobre todo, ¿verdad?, a la ciudad de Detroit, por ejemplo, que era donde se producía los automóviles, y donde empezaron a desarrollarse plantas de producción de automóviles de distintas marcas.
Estos son ejemplos de murales de Diego Rivera en Detroit sobre el proceso de producción fordista en los Estados Unidos. Así las cosas, el Fordismo es básicamente el desarrollo de la cadena de montaje, la línea de ensamblaje mecanizada por demás, y el Taylorismo, todo aquel análisis y prácticas conducentes a controlar el proceso de producción, a reducir el tiempo no productivo que usaban los trabajadores y en efecto a poder hacer de la producción una más eficiente. El mundo industrializado se va a caracterizar por ese control. El conocimiento va a estar en una clase gerencial. Para usted ser un trabajador en ese mundo dominado por el Fordismo y el Taylorismo, usted no tiene que tener una alta educación, ¿verdad? Basta con saber leer y escribir y poder seguir instrucciones de alguna manera, porque lo único que tiene que hacer es un trabajo repetitivo en las plantas. Así que, y eso permitió que muchos migrantes que ni siquiera sabían el idioma inglés y estaban entrando en los Estados Unidos pudiesen insertarse en ese mundo del trabajo. Aquí, otro mural extraordinario de Diego Rivera sobre el mundo industrial, del Fordismo y el Taylorismo. Les invito a ver el documental, lo van a apreciar muchas más de estas ideas. Ford era un tipo absolutamente fascinante, escribió libros sobre ese proceso. Su narrativa es casi una poesía. Él describía la cadena de montaje como unos ríos o unos ríos que iban a tributar a un río mayor, que ese río mayor era la salida de los automóviles a las calles y las plantas se veían como una cuenca hidrográfica alimentada por distintos ríos que eran distintas partes del proceso de la producción, donde se ensamblaban las piezas y finalmente iban a montar el automóvil básicamente a través de procesos repetitivos. Ninguno de los trabajadores dominaba el proceso de producción ni el tiempo de producir. Ese tiempo de producir estaba diseñado ya por Taylor y por los ingenieros industriales que habían logrado estandarizar el proceso, tener las herramientas cerca, que le llegaran a las manos las piezas y que esas piezas fueran ensambladas de una manera fácil y repetitiva. Así que, y todo eso, claro, dominado por la precisión del cronómetro, es decir, del reloj. Se hacían estudios constantes para hacer ese proceso. Fíjese que ese proceso repetitivo, no diestro, va a contrastar mucho con la sociedad postindustrial, donde la creatividad, el conocimiento van a ser la base del proceso, e inclusive se va a requerir de una fuerza de trabajo con un alto grado de conocimiento, y ese va a ser un papel que va a desempeñar las escuelas y también nosotros en la universidad. Pero nada, les invito a ver ese video que le pueden poner el caption, es decir, los subtítulos, y pueden apreciarlo. O por lo menos van a apreciar un buen pietaje de la época y entrevistas a trabajadores de la planta de la Ford.